la imperialista toma a Haití como un lugar experimental. Está haciendo ensayo en Haití después para ir a otro lugar. El proyecto neoliberal fue una fábrica de pobreza y que provocó un proceso de pauperización realmente terrible. Via pas mal, via te bon. L'école, on connaît tout bagaille. Pas facile. Nous avons même pour notre cabot, parce que nous avons un compagnie ou bien nous faire récolte d'il y a tellement. C'est pour nous faire un front commun. Problème PAM, c'est pas eux. Problème pas eux, c'est pas eux. Haití es el lugar por excelencia de aplicación con efectos nefastos del neoliberalismo. C'est bien? Oui. 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 Et moi? Moi bien? Pollo, arroz. Pollo, arroz con frijoles. Con frijoles. Las tres son hijas de ella. De Santana. De Santana. Moi, c'est Saint-Anna-Masselin. Moi, j'ai 7 petits. Plus 2 petits. 5 petits. Oui, 5 petits, 2 petits. Ça fait nous 7. Ça fait nous 8. Marie mourit depuis 2001. C'est moi-même qui fais effort avec eux. Moi, depuis l'autre jour, je vais venir. Je fais couvert, je vais aller sans corps. Puis depuis l'autre jour, je vais venir à l'école. Je ne peux pas faire rien, je ne peux rien. Rien. Même commerce. Rien, je ne peux pas rien. El modelo neoliberal empezó a implementarse a partir de los años 84, con la primera firma de un acuerdo stand-by del gobierno de Jean-Claude Duvalier con el Fondo Monetario Internacional. Y a partir de ahí, de 84 hasta la actualidad, hay un proceso creciente de apoderarse de los espacios de decisión, de los espacios estratégicos, para controlar totalmente la definición de las políticas públicas y la definición de las políticas macroeconómicas. Le estaba diciendo yo a tu hermana ahora que si ese arroz es de acá y me dicen que no, que es de Miami. Entonces, yo pienso que mucha de la gente que se ha venido del campo se ha venido porque ya no tiene que producir ni cómo. Dépend nous capables bail vraiment que si on aide humanitaire il pas bon pour nous du tout. Mais ça me capable si oui nous connaît il pas bon pour nous du tout. C'est manger pays nous pour nous pas manger tout à fait non. Mais pas de production agricole, pas un gouvernement qui vraiment qui ça en charge qui peut aider jeunesse haïtien cap lever. Imaginons que doit finir faire études, ou finir l'école, ou finir pas qu'à une université pour aller, ou pas qu'à un travail. Bon, monde qui a travaillé c'est monde qui pire parce que même petite malheureuse est pour toujours en bas pour souffrir. Durante todo el siglo XIX, cuando teníamos una posición distinta desde el punto de vista económico, siempre se presentaba Haití como un país fracasado, porque la revolución de 1804 es una revolución totalmente inaceptable para la historiografía tradicional de Occidente, donde pretenden que los negros son incapaces, son seres inferiores, y la revolución de Haití, la victoria frente a la fuerza armada más potente de la época, desmiente las bases ideológicas mismas de la dominación colonial.
costa de su propio desarrollo. Hasta 1910, Haití priorizó el pago de la deuda exigida por Francia a cambio de reconocer su independencia. Ya desde finales del siglo XIX, los Estados Unidos habían puesto sus ojos en el Caribe. En 1910, el National City Bank de Nueva York adquiere importantes acciones del Banco de la República de Haití, que además funge como tesorería de la nación. También en 1910 se firma el contrato McDonald, que permite a los consorcios estadounidenses no solo la construcción de una línea ferroviaria, sino la explotación gratuita y por 50 años de 20 millas de tierras al lado y lado de la línea, despojando a su paso a los campesinos de sus parcelas. La Constitución de 1805 había prohibido a los extranjeros poner un pie en Haití en calidad de propietarios. Por ello, el contrato McDonald es conocido en la historia haitiana como el contrato de la vergüenza. Los poderes económicos, con el National City Bank de Nueva York a la cabeza, presionan al gobierno de Woodrow Wilson para hacerse con el control de la aduana de Haití, principal fuente de ingresos del país, a lo que se niega el presidente David Mark Theodore. Como respuesta, el 17 de diciembre de 1914, los marines desembarcan en Puerto Príncipe, secuestran la totalidad del tesoro haitiano y lo depositan en el National City Bank de Nueva York. El 28 de julio de 1915 se inicia la ocupación militar de los marines al servicio de los consorcios financieros estadounidenses. En 1918 entra en vigor la Constitución redactada por el entonces secretario asistente de la Marina Franklin Delano Roosevelt, en la que desaparece el artículo que prohíbe a los extranjeros ser propietarios de las tierras de Haití. Bajo el nombre de Cacos es conocida la feroz resistencia haitiana. Se estima que entre 1915 y 1922 la ocupación cobró 12.975 vidas, entre ellas la de Charlemagne Peralte, líder de los rebeldes, asesinado en 1919, año en el que Woodrow Wilson recibe el Premio Nobel de la Paz. En 1934 los marines abandonan Haití y dejan a la Gendarmería Nacional al cuidado de los intereses estadounidenses. Roger Farnham, vicepresidente del National City Bank y uno de los principales artífices de la ocupación, definió claramente cuál había sido el legado de ese hecho para la nación haitiana. Jamás se hizo algo por la rehabilitación económica del país, el establecimiento de escuelas, el desarrollo de la agricultura o de la capacidad de los haitianos para gobernarse. ¿Qué haces tú aquí en la comunidad? ¿Con quiénes trabajas? Nous sommes leaders dans la communauté, on travaille avec paysans qui sont en difficulté. Tú eres el presidente. Moi, c'est président Réseau et moi, c'est secrétaire général coopérative. Secretario general de la cooperativa. Sí. Bueno, ¿y cómo es la iniciativa que tienen ustedes de la siembra de arroz? ¿Cómo es la calidad del arroz? ¿Por qué tomaron la decisión ustedes de sembrar arroz en esta región tan bonita y tan próspera? Nous avons plusieurs problèmes dans l'activité que nous avons menée. C'est ça que fait nous-mêmes dans le réseau Rakpaba qui est coopérative. Nous mettons nous ensemble pour nous améliorer les conditions de vie qu'on a habitué à travailler. Par exemple, nous avons des problèmes pour les machines avec motoculteurs et puis tracteurs. Nous avons des problèmes de semences et puis engrais. Drain à canal, il n'y a pas de capot de l'eau, il n'y a pas de fait entretien. Nous-mêmes, dans le réseau, nous mettons nos têtes nous ensemble, nous cherchons des financements bon côté quelques ONG pour nous résoudre le problème. Depuis que je suis dit, depuis que j'ai 18 ans, il y a même 42 ans. Mais je suis maltraité, puis depuis que je suis fait venir. Jean-Claude Duvalier signed a
contract with Paul or paysan could send like 3 or 4 of them children to school with the cochon creole. But they came here and say cochon creole is sick. They kill cochon creole just to give us, I mean, cochon who come from, I mean, the pig who came from outside. Politique économique qui pour augmenter le PIB. Distribution produit local à pas de prohibé. Tout haïtien c'est américain. Moyen pour lui de plus rapide là c'est notre gain. Pas de géopolitique qu'a fait là. Dans géopolitique multinationale pas passer là. Son petit bassin côté canal pas qu'à baigner. Tout samedi Japon français chercher un locher pour nous baigner. Quand il y a sous c'est nous coupe plus qui se locher. Mais pour tirer, les Dalton même quand il y a bon 18, il y a des prolongations. Ah, là, that's the same thing happened to the Artibonite rice. They came out with the rice from outside with a cheap price. Before that, Artibonite rice could give food, I mean, could aliment 75% of Haitian people. That's all the processes they do during a period just to kill the Artibonite rice, just to come out with the rice from the United States of America. Haití en el 72 era autosuficiente en cereal y ahora estamos importando 82% del arroz consumido anualmente en Haití desde los mercados estadounidenses. Es un arroz que podemos producimos un arroz de buena calidad y ahora los arroceros no pueden producir y están obligados a dejar el campo y a exiliarse masivamente en las favelas de Puerto Príncipe o de las grandes ciudades en condiciones de vida totalmente precarias. Así bonito, yo voy, Les obstacles nous qui ont dans le pays, c'est forces étrangères qui envahissent le pays. Ils sont censés privatiser même secteur agricole. Je dis à nous estimer la présence ministre dans le pays, c'est gros obstacle pour le développement économique du pays. C'est ça qui fait par rapport avec le groupe social qui existe dans le pays, on a fait plaidoyer sur le plan national. Nous demandons, nous mobiliser, il faut que le ministre quitte le pays. ¿Y cómo han hecho ustedes para resistir? Ben, l'histoire, c'est une histoire qui est très longue. Son bataille, bon, c'est pour tout bagaille, ça prend temps. En plus, j'ai un garçon tombé pour cause de ça déjà. Plan néolibéral, même pas décidé de faire bac. Actuellement, pendant que je parle avec vous là, nous gagnons Fédération nationale des producteurs du riz dans le pays. C'est un bagaille, nous avons une grande stratégie à définir. Il y a deux peuples qui sont très humains, qui veulent coopérer pour vraiment. Je vous le dis, la plus grosse aide dans le travail pays d'Haïti, c'est aider nous camper un mouvement social dans le pays. C'est vrai, il est très bon pour nous produire un pile du riz. C'est vrai, nous avons travail, nous avons l'école, nous avons COP, nous avons caille. Mais bagaille ça pas capable d'utiliser non rien si pas un mouvement social fort. Harmonic. Harmonique. Harmonic. Harmonic. Honey, what is that? Evolution. C'est l'évolution. Listen. Energy. What is in your heart? Hubo un aumento impresionante de las tasas de interés en el mercado financiero, como lo exigió el Fondo Monetario Internacional, y se eliminó todo lo que existía como mecanismo de crédito hacia la producción agrícola, lo que explica que ahora tenemos un mercado financiero hiperconcentrado, donde solamente 0.1% del crédito bancario formal va hacia el sector rural. Así que la presencia de la multinacional y la presencia de políticas guiadas por las instituciones financieras internacionales han empobrecido el país y causado un aumento brutal del nivel de desempleo y una migración que explica que las grandes ciudades están cercadas por favelas donde la gente vive en condiciones sumamente precarias. Bon, moi, je me lève depuis parfois je me lève à 4h30 pour me travailler la caille moi. Pour me faire un paquet de travail de 4h à 7h. Vous comprenez? Nous avons toujours des difficultés pour nous vendre. Parfois, donc, on passe une semaine,
nous pas vendre. Donc quand nous fait 2-3 jours et même 15 jours même, nous fait nous pas voir un monde passer. Además de la indolencia y la corrupción de quienes han gobernado Haití, las políticas ejercidas por Estados Unidos tienen un alto grado de responsabilidad en la grave situación que vive el país. 1957, el dictador François Duvalier, conocido como Papa Doc, asume el poder. Durante su represivo gobierno recibe apoyo de Washington. 1969, a propósito de la visita de Nelson Rockefeller a Puerto Príncipe, Papa Doc sentencia el futuro de la isla. Haití será el Taiwán del Caribe, drástico giro para una nación en donde el 80% de sus habitantes vive de la agricultura. 1971, tras la muerte de Papa Doc, asume el poder su hijo Jean-Claude, apodado Baby Doc. Durante su dictatorial gobierno, toma fuerza el proyecto de desfavorecer el campo e impulsar las manufacturas estadounidenses, ávidas de mano de obra barata, base del modelo de industrialización dependiente. Década del 70, 20 años antes del estallido de la era neoliberal, se emiten decretos que apuntan a la liberalización de la economía. Creación de zonas francas, exención de impuestos a las importaciones y otras medidas similares desprotegen la producción interna. El desmantelamiento del campo empuja a la población rural hacia la ciudad. 1986, Baby Doc es derrocado y el Consejo Nacional de Gobierno asume el poder. 1986, 1987, 1994, 1995. El Fondo Monetario y el Banco Mundial imponen programas de ajustes estructurales. Sin previo proceso de transición, son privatizadas rentables empresas del Estado. Se desmantelan las políticas que aún protegen la producción interna y se incrementa al máximo la liberalización del comercio. 2001. Un informe del propio Fondo Monetario registra la paradoja haitiana. Aunque Haití es el país más pobre del hemisferio, como resultado de la política de liberalización del comercio, actualmente se posiciona como una de las economías más abiertas del mundo. 2010. Bill Clinton, artífice de la entrada del arroz subsidiado de Arkansas, que destruyó a los productivos pero desprotegidos arrozales haitianos, confesó: It's maybe been good for some of my farmers in Arkansas, but it has not worked. It was a mistake. Ese mismo año, Clinton es elegido por el gobierno haitiano como copresidente de la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití, que surge con la finalidad de distribuir los aproximadamente 12.000 millones de dólares de ayuda humanitaria que han llegado al país tras el terremoto de 2010. Para 2012, en Haití funcionan unas 12.000 ONGs extranjeras que reciben a diario miles de dólares bajo la promesa de trabajar en la recuperación del país. Sin embargo, esos cuantiosos recursos no llegan a la gente. ¿A dónde van entonces? Organisation mondiale yo pa pou nou yo ye. Sa la pou e devole yo piye devore. Les peuples qui l'ont dit prend fusil yo konnen yo bouquet. Which is the purpose of your visit here in Haiti? The purpose is to come and help the people of Haiti with Forward Edge. It's a long-term ministry. Haití está invadido por ONG. Son ONG que están llegando aquí con paquetes de dinero, millones de dinero, pero que está pasando y revolver, salir en Haití es regresar en el país de origen. Quiere decir, no es un dinero que se gasta en Haití, no es un dinero, está utilizando Haití, pero no está aquí, como dice, para ayudar a Haití. Son 12.000 ONGs en un país tan pequeño.
donde el presupuesto del país no lo discuten en el Congreso, no se lo rapan las ONG, no sin ánimo de lucro, sino con ánimo de lucro. Question CIRH, c'est une manifestation de processus de recolonisation paysan et qui est évidemment intégré par rapport à des autres mécanismes, comme par exemple MINUSTA, comme par exemple l'invasion de grandes ONG qui de plus en plus agissent comme proconsul dans le pays et qui prennent des décisions dans place acteurs haïtiens et dans place institutions haïtiennes. O sea que la destinación de los 11 billones de dólares para la reconstrucción de Haití, ¿cómo se define? ¿Quién los define? ¿Y quiénes además participan en la reconstrucción de Haití? Le président de la République, non? Avec appui majorité parlementaire de Gagneux, il vote une loi d'urgence qui consacre un organisme qui est la Commission intérimaire pour la reconstruction du pays d'Haïti et qui est ce monde qui a dirigé la commission qui a tous les pouvoirs, c'est M. Bill Clinton. Or, il se trouve que dans la loi votée, il mettait l'institution au-dessus de toute institution dans le pays. Maldito blanco sucio en Miami que vienen de todos lados. ¿Qué hacen aquí? El país de nosotros, no el blanco, desgraciado sucio blanco. No, que ellos se va. C'est 3% seulement, 3% de l'aide bilatérale qui allait vers un bagage que les appuis budgétaires. Ça veut dire qu'il y a 97% qui passaient en dehors de l'État. 97% passaient à travers les ONG, à travers des organismes qui liés à l'aide bilatérale et à travers les missions multilatérales. Ça veut dire qu'ils ont marginalisé complètement l'État et nous avons un processus d'affaiblissement systématique des institutions étatiques. Creo que es bien importante dejar en claro ante el mundo que esta comisión no es supraconstitucional al Estado, o sea, no puede estar por encima del Estado. Muchos de estos recursos podrían utilizarse para la siembra de arroz, como se está haciendo en Artibonit, o para impulsar el plátano, o para impulsar el café, es decir, para lograr la soberanía alimentaria. Yo creo, finalmente, con mucho respeto, que aquí no queda sino una fuerte movilización popular y social, mostrándole al mundo que aquí no ha habido nada, que no se han podido robar nada tampoco porque aquí no han entregado nada, y que la reconstrucción de Haití está más a favor de las multinacionales que realmente de los deseos y de las aspiraciones del pueblo haitiano. Hay muchos procesos de resistencia que está articulado en una cultura nacional muy fuerte, que se expresa, por ejemplo, a través del creol, que el Estado ha tratado de eliminar durante 200 años sin poder hacerlo. El vudú, que es un elemento muy importante de resistencia, no solamente como religión, pero como cosmogonía, como manera de ver el mundo, la vida, la relación entre mujeres y hombres, etc. Es un espacio campesino de producción colectiva dirigida hacia adentro y hay una parte del terreno que no se puede vender. Esos tres elementos, que son los tres pilares de la cultura haitiana, los tres pilares de la nación haitiana, han sido siempre el blanco de procesos de destrucción del Estado, ¿no? Pero no han podido vencer al pueblo de Haití, que sigue con una resistencia fuerte. Ninguna de las cuatro está trabajando. ¿Cómo hacen para comer? Ça que fait, mon pote manger pour Rosna, voisine Rosna, c'est parce que les fait manger les ligues, les banous, c'est comme ça que nous faisons une sorte de partage, les gains bal. Pour qui ça nous fait solidarité, ça c'est parce que des fois, ils ont gagné, nous pas gagné, nous gagnons, pas gagné. El comunismo haitiano se forja sobre la base de la necesidad no solamente de sobrevivir, sino de rescatar el vivir, el buen vivir. Y esas mujeres nos enseñaron lo que era vivir realmente en comunidad. Ese es un ejemplo impresionante, no solo de solidaridad, sino de resistencia para la sobrevivencia.
freiner notre bol ça yo. C'est organiser pour nous organiser la société, hein, pour nous construire des forces politiques alternatives, qui pour permettre petit à petit, au peuple haïtien, reprendre le contrôle du pays. Las fuerzas populares Haití están analizando bien la situación para tomar decisiones en la lucha contra esa dominación, esa dictadura que está imponiendo, que está desarrollando en el país. Yo no me cansaré nunca, no solamente de defender lo que es la causa haitiana, sino de hacerle ver al mundo lo valeroso y lo valioso del pueblo haitiano. Mientras mucha gente hace de la pobreza y de la mendicidad que levanta lástima, estos no aceptan ni que les tomen una foto, porque ellos no quieren que se comercie con su pobreza y con su miseria, porque no es la de ellos, es la que les impusieron y la que les quieren mantener. Causa Justa ha querido visibilizar lo que está pasando en Haití, pero no desde el punto de vista de la conmiseración, sino mostrando que Haití tiene gente como ustedes. C'est pour nous faire un front commun. Problème pas, c'est pas yo. Problème pas yo, c'est pas. Pour moi-même, ça qui est plus important dans la vie, c'est moun. Ou gagne 10 milliards de dollars, pas gon dollar, ça que c'est vie. L'or c'est pour mourir, milliards de vagabonds. Si journée aujourd'hui, les hommes acceptent de mettre tout ensemble pour nous vivre en monde civilisé, nous mourons tous comme imbéciles. Les ancêtres, marchandis, dans le vent.